Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras lecciones de curso de lectura de planos, y dentro de lo que es planos de arquitectura, nosotros debemos saber que nuestros planos de arquitectura son una representación, ¿no? Nuestros planos en general son una representación geométrica en 2D de nuestro proyecto, ¿no? Ya sea la vista que sea, la forma de ver que tengamos, ¿no? Que se nos presente en nuestros planos, si es un corte, si es una elevación, si es una sección. Entonces nosotros debemos ver y debemos saber reconocer las diferentes simbologías que existen. Entonces nosotros en este caso vamos a ver la simbología que se da en la arquitectura, ¿no? La simbología arquitectónica de nuestros planos. ¿Mediante qué? Mediante símbolos, mediante formas geométricas, ¿no? De nuestros planos, líneas, figuras geométricas, ¿no? Vamos a ver que nosotros se van formando lo que son nuestros muros, nuestros muebles y nuestros demás elementos que tengan que ver con nuestro plano de arquitectura. Entonces nosotros deberemos comprender, deberíamos saber. En este caso, en esta lección vamos a ver las diferentes simbologías arquitectónicas que tienen nuestros planos de arquitectura. Vamos a comenzar. Entonces la simbología vendría a ser todo el conjunto de elementos, líneas, nomenclaturas y siglas que nos permiten comprender e interpretar un proyecto, ¿no? Como les decía, esta composición que tiene, esta representación que tiene de nuestros planos, o del corte que se está haciendo, ¿no? Del corte o de la sección o de la elevación que se nos va a presentar en nuestros planos, es una representación, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante una simbología determinada, ¿no? Entonces, nosotros mediante líneas, mediante figuras geométricas, vamos a ver la construcción de cada elemento que se presenta en nuestros planos de arquitectura, por ejemplo. Entonces vamos a ir conociendo poco a poco, viendo qué es lo que son nuestras simbologías, qué clases, qué tipos de simbología vamos a encontrar en nuestros planos de arquitectura. También algunos de ellos se pueden encontrar tal vez en algunas otras especialidades, claro, básicamente a partir de aquí de la arquitectura, ¿no? De la simbología arquitectónica. Entonces, vamos a ver la representación de líneas, por ejemplo, para el dibujo de un proyecto se utilizan diversos tipos de líneas, lo que van a representar, en este caso, diferentes formas de simbología que nos van a indicar nuestros planos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver este trazo, esta línea, que conforme a las características que tiene, es un poco más delgada, vendría a ser un trazo 0,2 o un 0,3, que vamos a representar, por ejemplo, con esta línea nosotros vamos a dibujar, por ejemplo, las escaleras, los muebles, ¿no? Le vamos a dar ese contorno, si es de nuestros muebles, el contorno que nosotros estamos viendo desde una vista aérea o de planta, ¿no? Vamos a ver ese contorno que dibujamos de nuestras escaleras, de nuestros muebles, algunas texturas y algunos otros elementos, por ejemplo con esta línea 0,2. Pero si tenemos una línea de mayor grosor, y en eso va a ser la diferencia de algunas líneas, nosotros debemos saber que podemos utilizar, por ejemplo, un trazo 0,4 o 0,5 en cortes y elevaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar eso? Mientras nosotros tenemos un objeto o un tipo de elemento de nuestro proyecto más cerca a nuestra vista, vamos a representarlo con un trazo más grueso. Y mientras que está más lejos de nuestra vista, nosotros vamos a representar un trazo con menor, eh, menor grosor, ¿no? De un 0,2 a un 0,3 puede ser, ¿no? Mientras más se va alejando los elementos de nuestra vista, de nuestra visión, de donde nosotros representamos nuestro dibujo, va a ser un trazo más delgado. Es así que utilizamos el trazo 0,6 o 0,8 en nuestros muros de ambientes, por ejemplo, ¿no? Porque estemos cortando nosotros, ¿no? Ese ambiente se está cortando y nosotros estamos viendo más cerca, ¿no? Por ejemplo, nuestro muro, ahí con ese trazo 0,6 o 0,8 nosotros estamos representando nuestros muros de ambiente. Hay líneas también de proyección, donde vamos a representar nosotros los volados, escaleras o las ventanas altas, que normalmente cuando nosotros hacemos el corte imaginario a 1,50 m, nosotros no vemos dentro del corte que hacemos, no vemos porque están más arriba de ese 1,50 m. Incluso los volados tampoco nosotros vamos a dibujar en el plano de planta, pero nosotros vamos a trazar su proyección de ese volado que existe, ¿no? Ya vamos a ir conociendo poco a poco, como que se podría decir que es una sombra de lo que está arriba, ¿no? Se podría decir así. Por eso es proyección, ¿no? Una línea de proyección, que es una línea entrecortada, ¿no? Serían como rayitas, ¿no? Rayas que están ahí, pero su nombre es línea entrecortada. También vamos a tener
lo que son las líneas de cota, ¿no? Donde vamos a acotar, va a ir una medida, ¿no? De podrían ser de diferentes características, diferentes formas en su composición del punto, ¿no? De la tipo flecha, tipo punto, diagonal, ¿no? En tipo diagonal, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de terminación de la acotación, ¿no? Entonces, también va a existir lo que son las líneas de eje y centros, ¿no? Vamos a representar algunos elementos tal vez de dibujo y vamos a ponerle un centro, una línea eje, ¿no? Dentro de esa simetría que existe de ese objeto. Entonces nosotros podemos representar con un raya, punto y raya las líneas de ejes y centros, ¿no? Por ejemplo, una línea de corte nosotros podemos representar con una línea, dos puntos, línea, dos puntos, ¿no? Eso podría ser. También tenemos lo que son líneas de rotura, por ejemplo, ¿no? Que tenemos si por ejemplo nosotros tenemos una vía que continúa y nosotros está acabando nuestra representación, nosotros le ponemos un final, pero queremos decir que esa calle todavía continúa, le podemos poner una línea de rotura, ¿no? Que eso va a ser la representación, que también utilizamos en lo que son las escaleras, ¿no? En las escaleras. Entonces, vamos a continuar. Y dentro de nuestra simbología vamos a encontrar elementos también que van a formar todo nuestro espacio, ¿no? Los elementos de muro, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a tener diferentes tipos de muro, ¿no? Puede ser de soga o de cabeza, que van a tener diferentes espesores. Tal vez será de 24, tal vez será de 14, de 10 o incluso de drywall, ¿no? O separación más pequeña, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos, por ejemplo, que podemos encontrar en unos servicios higiénicos, que pueden tener mucho menos de ese espesor todavía, ¿no? Si son elementos más delgados, por ejemplo. Entonces, esos elementos van a ir formando lo que son nuestros espacios, por ejemplo, ¿no? Alrededor de esos muros nosotros vamos a encontrar en nuestro corte, o bueno, en nuestra vista de planta, en nuestro dibujo, en nuestro plano de arquitectura, vamos a encontrar nuestros ambientes, ¿no? Rodeado por todo ese espacio. Pero alrededor de todo ese espacio que nosotros vamos a ver, vamos a encontrar tal vez ventanas, que son las aberturas que tienen nuestros espacios, ¿no? Ya sea la función de iluminación, de ventilación, ¿no? Entonces vamos a encontrar esos elementos, vamos a encontrar ventanas bajas y ventanas altas, ¿no? Como les decía, las ventanas bajas, como vemos ahí en la figura, vamos a ver que son líneas continuas, ¿no? Acaba el muro, que se representa con un trazo más grueso, y las ventanas con un trazo más delgado, ¿no? Por ejemplo, la ventana alta es continua, ¿no? En este caso, perdón, la ventana baja, ¿no? Podemos ver cómo está en corte y en elevación, lo vamos a dibujar de esa manera. La ventana alta vamos a representarlo con líneas entrecortadas, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes vean las líneas entrecortadas van a ver que es una ventana alta, y en todo caso ustedes lo pueden ver en un cuadro donde ustedes pueden ver la altura que tiene, ¿no? El alféizar, que tiene el nivel de piso terminado hasta la altura, hasta donde comienza la ventana, es mayor a 1,50 m por lo menos, ¿no? Eso se refiere a la ventana alta, que va sobre todo en lo que son los servicios higiénicos, por ejemplo, ¿no? También vamos a encontrar en todos esos elementos que van rodeando, que van formando lo que son nuestra estructura de nuestros planos, el, el contorno de todos nuestros ambientes, por ejemplo. Aparte de las ventanas, vamos a ver también lo que son las puertas, ¿no? Lo que son las puertas. Y nosotros debemos saber comprender qué tipos de puertas, ¿no? No simplemente existen un tipo de puertas, pueden existir diferentes tipos de puertas, ¿no? Una puerta simple puede tener diferentes medidas también, ¿no? Vamos a encontrar también esas medidas dentro de los planos o en los cuadros, ¿no? De vanos en este caso también. Entonces vamos a ver una puerta batiente, o sea que va para un solo lado, ¿no? Simplemente habla o para dentro del espacio o para fuera del espacio, ¿no? Del ambiente que nosotros tengamos, ¿no? Una vaivén, ¿no? Que va para un lado y para el otro, o sea, se puede abrir para el ambiente interior o exterior tal vez, ¿no? Entonces tenemos que saber ver, podemos encontrar puertas giratorias, elevadizas o enrollables también, ¿no? Entonces, de diferentes maneras se representan esas puertas y nosotros debemos saber comprender en este caso, ¿no? Dentro de nuestros planos de arquitectura también hay que encontrar, vamos a ver lo que son las escaleras, vamos a representar las escaleras, ¿no? Que son partes importantes de nuestros espacios, ¿no? Que conectan lo que son los niveles inferiores con los superiores o al revés, viceversa, ¿no? Entonces,
Vamos a ver cómo se representan. No olvidemos que estemos representándolos desde una vista de planta primero, ¿no? Primero, también obviamente vamos a representarlos también en corte, pero básicamente en arquitectura vamos a verlos en primer lugar como planta, ¿no? La planta hay que ver primero, ¿no? Lo que son los planos de planta. Entonces nosotros vamos a ver de esta manera, dispuestos de esta manera, ¿no? Formas rectangulares que van formando estos elementos, ¿no? Los espacios que tienen estos, ya sea los pasos que tengan, ¿no? La cantidad de pasos que tenga o la forma que tenga, ¿no? Entonces de esta manera vamos representando nosotros como si estuviésemos viendo desde un segundo nivel el conjunto de nuestra escalera, ¿no? Esa forma hay que ver nosotros, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que las escaleras tienen elementos como tramos, que son conjuntos de pasos y contrapasos, descansos, que son espacios continuos entre tramos, ¿no? Los descansos, ¿no? En este caso es el número 8, ¿no? En este caso. El ojo de escalera es el espacio que hay entre la separación entre dos tramos, ¿no? Podría existir una separación mayor o menor, ¿no? El paso es donde nosotros ponemos justamente como dice su nombre, ¿no? Nuestro pie, ¿no? Donde pisamos nosotros, ¿no? O huella, ¿no? Es que es el elemento horizontal. Y el vertical va a ser el contrapaso, ¿no? Que va a ser el que va sumando la altura, ¿no? La altura que cada vez que subimos, elevamos nuestro cuerpo a una altura determinada, lo que es el contrapaso, ¿no? Esa altura va a ser el contrapaso, ¿no? Entonces pueden existir diferentes tipos de escaleras, ¿no? Vamos a ver que en las representaciones que se dan en los diferentes proyectos van a haber diferentes tipos de escaleras y que nosotros debemos comprender. Van a haber escaleras tipo caracol, escaleras de abanico, van a ver escaleras, vamos a ver escaleras en U o tal vez con tres tramos con descanso, vamos a ver escaleras en L, y también vamos a ver con escaleras con un solo tramo tal vez, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se configura cada uno de estos elementos. Luego de eso nosotros, dentro de estas partes importantes de toda la configuración, representación arquitectónica que tienen los planos arquitectónicos de arquitectura básicamente, ¿no? Propiamente dicho, entonces tenemos lo que son los muebles. Los muebles es una parte importante, ¿no? Que van a determinar cada ambiente, ¿no? Cuando nosotros vemos elementos que corresponden a un ambiente, ¿no? Los muebles que corresponden a un ambiente, identificamos rápidamente, ¿no? Incluso antes de leer. Obviamente el ambiente tiene que tener el nombre que le corresponde, ¿no? Pero básicamente se va a definir por el mobiliario que hay que dar, ¿no? Es muy importante también y se representa bastante, ¿no? Y es bastante importante porque nos define el espacio, ¿no? Es importante, dice, representarlos, pues permite reconocer las áreas útiles también. Es importante eso, ¿no? Porque si nosotros ponemos dentro de nuestro espacio, nos vamos a dar cuenta que es muy pequeño, que es muy grande. Nuestra sala, por ejemplo, si tenemos un mueble, nosotros si queremos ponerle un mueble de 5 cuerpos, de 6 cuerpos, ¿no? Y solo tenemos un espacio pequeño, tal vez ya no va a entrar otro mueble más, nos va a faltar mucho espacio si queremos poner otro mueble más, va a ser peste, ¿no? Muchas veces el mobiliario ayuda a determinar el espacio que nosotros le vamos a dar, ¿no? Según el requerimiento que tenga el propietario, nosotros vamos a jugar un poco con lo que es los elementos, ¿no? Los ambientes, ¿no? Ya sea cocina, sea servicios higiénicos y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces el mobiliario nos va a determinar el área que queremos tener, ¿no? Si bien es cierto, tenemos espacios mínimos que nosotros debemos cumplir o que la norma nos dice, entonces es muy importante los aparatos que vamos a poner o los muebles que vamos a tener, ¿no? Que debemos saber reconocer, que no es muy difícil tampoco, que debe ser comprensible para nosotros entender, para nosotros leer, ¿no? En este caso. Otra parte importante también dentro de esta representación arquitectónica son las texturas. Muchas veces nosotros cuando vemos de planta, como veíamos en el ejemplo anterior, en la primera lección vamos a ver algunos elementos de textura, por ejemplo, ¿no? De vegetación, por ejemplo, en nuestro jardín. Vamos a representar de esa manera, ¿no? O tal vez va a ser pisos también. Va a ser pisos adoquines, va a ser no sé, mayólicas, en diferentes ambientes. Vamos a tener madera, o podría
podríamos ver en una elevación tal vez diferentes cubiertas y todo eso, ¿no? Entonces también es bueno ver que nuestros elementos, nuestros planos de arquitectura van a traer consigo algunas texturas que nosotros nos va a ayudar mucho a comprender, a leer bien esos planos, ¿no? De diferente color, de diferente forma, como dice la definición, ¿no? También hay elementos gráficos que nos ayudan un poco, o que en la arquitectura se utiliza para un poco darle un poco de mayor realismo, ¿no? Realzar el realismo en los planos, ¿no? Y para darle escala también utilizamos, por ejemplo, las personas, ¿no? Vemos con una representación dentro de una persona, en una elevación, veremos nosotros la escala que tiene nuestro elemento arquitectónico, por ejemplo. También le va a dar mayor realismo, poner vegetación, ¿no? Que debemos comprender también al leer nuestros planos. Básicamente estos elementos constituyen lo que es nuestro plano de arquitectura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comenzar, vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, esto es nuestro plano de arquitectura, tenemos aquí nuestro plano de arquitectura que nosotros estamos utilizando como base para nuestra lectura de planos. Nosotros acá tenemos tres niveles, ¿no? Más lo que es la azotea. Acá tenemos lo que es nuestra elevación y nuestros cortes, ¿no? Básicamente lo que nosotros explicábamos en esta parte eran los elementos, la simbología que utilizábamos, ¿no? Y van a ver ustedes que la simbología que nosotros utilizamos, básicamente esta simbología que hemos estudiado, que hemos estado ahorita viendo, va a comprender todos los elementos que existen en nuestra planta, ¿no? Si bien es cierto nosotros, cuando hacíamos este elemento, no teníamos una vivienda y nosotros vamos a ver lo que es en planta, nuestro elemento, vamos a ver todos estos elementos que nosotros nombrábamos, ¿no? Los muros, que, se, que, que nacen a partir de líneas, ¿no? Que nacen a partir de líneas, de figuras, con un trazo diferente, que nosotros vamos a ver, y son elementos, por ejemplo, texturas, ¿no? Veíamos texturas, vamos viendo nosotros texturas, por ejemplo, acá podemos definir que es un jardín con el que está, acá tiene un tipo de vegetación, ¿no? De vegetación, jardín, una textura de vegetación, ¿no? Acá tenemos agua, entonces vamos con estos elementos que nosotros íbamos estudiando, íbamos viendo, vamos a ver que se va formando todos los elementos que nosotros decíamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, donde encontramos el mobiliario. En el mobiliario nos va a definir este espacio, ¿no? Esta zona, que obviamente este es el comedor, ¿no? Esto vendría a ser la sala, y las escaleras, ¿no? Que son líneas de acá. Por ejemplo, acá, en este caso, no podemos ver las líneas entrecortadas, lo que nosotros normalmente representamos. ¿Por qué? Porque no se ven. Entonces nosotros, como no vemos esto, estos van a ser las líneas continuas hasta un cierto tramo, y vamos a ver que en el otro tramo se representa como con líneas entrecortadas, lo que no vemos, ¿no? Lo que está más arriba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un corte a unos 50 más o menos, ¿no? Un corte imaginario. Y vamos a ver esas texturas, vamos a ver el mobiliario, vamos a ver los muros, vamos a ver las líneas, ¿no? Que nosotros formamos, más o menos, que nosotros vemos con esta simbología que nosotros vamos tocando, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a quitar toda esta parte, si nosotros quitamos todos estos elementos, por ejemplo, de acotación, vamos a ver que básicamente nuestros planos se van formando con los elementos que nosotros nombrábamos, ¿no? ¿A partir de qué? Obviamente acá falta lo que es la acotación, como les decía, ¿no? Vamos viendo lo que son nuestros muros, nuestras columnas aquí que tienen esta representación. Tenemos acá un muro bajo, por ejemplo, y a partir de estas líneas entrecruzadas vemos lo que es ¿no? El voladizo, ¿no? Que viene esto acá arriba. Entonces vemos que se van formando estos elementos, ¿no? El mobiliario nos va definiendo todos estos ambientes. Nuestras puertas y nuestras ventanas son parte importante de toda esta representación que tenemos, ¿no? Y básicamente con estos elementos de puertas, ventanas, muros que nosotros revisábamos, se van formando toda nuestra representación y nuestros planos arquitectónicos, ¿no? Ustedes reconozcan todos estos elementos, vayan viendo y podrán darse cuenta que esta simbología básica que hemos estado revisando va a ser la que normalmente va a representar nuestros planos, ¿no? Obviamente hay datos, hay otras cosas más, pero básicamente se va formando con todos estos elementos que nosotros estamos revisando, ¿no? Puertas, muebles, muros, columnas, elementos, ¿no? Elementos, pisos,
pisos que decíamos, ¿no? Por ejemplo, de este servicio higiénico, los muros que cortan los de un patio de servicio, otra vez los pisos, y básicamente eso es lo que va formando nuestros planos de arquitectura, ¿no? Bueno, espero que les haya servido mucho. Entonces la simbología es muy importante para determinar nuestros ambientes. Ustedes también revisen, vean todos estos elementos, revisen, repasen y nos vemos en la siguiente lección.